Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Estás escuchando Movimiento Girasol, una producción de la Escuela de Estudios Generales de la UCR. Aquí estamos con vos, como cada primer miércoles de mes, en un espacio del estudiantado de la sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales. Quédate acá y sentí el Movimiento Girasol. Bueno, al ser las 5 de la tarde, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 FM de Radio Universidad, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, programa Kioscos Socioambientales, la sección Sociología de la Escuela de Estudios Generales y el Semanario de Universidad. Les saludamos. En esta oportunidad nos acompaña, mi persona, Alison Hernández, estudiante de farmacia, Valeria Bolaños, estudiante de Ciencias Políticas, Melanie Cervantes, estudiante de física, y nuestra profesora Nicole Girón, de la Escuela de Sociología y Generales. En esta ocasión tenemos un programa magnífico. Chicas, ¿qué tal están? Hola, muy bien, gracias. Hola. Todo muy bien, por dicha. Les quiero contar que, hoy estamos de aniversario, es nuestro segundo aniversario, y para esta ocasión queremos realizar un programa especial en el que vamos a hablar sobre literatura y política. Antes de iniciar, en el control técnico tenemos a Víctor Buey y a Pablo Marín, y les invitamos a que se nos unan y se queden con nosotros hasta las 6 de la tarde. Sin más, entonces, vamos a empezar con este maravilloso programa. Le doy la palabra a mi compañera Valeria. Muchas gracias, Ali. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven o nos escuchan en esta tarde. Yo no quisiera empezar el fondo del programa sin antes hacer un breve agradecimiento a Ali, a Melanie y a la profe por la constancia y por todo el trabajo que han venido desarrollando a lo largo de este tiempo en el programa, que ya está cumpliendo 2 años. Ya está grande. ya pesa, y a mí me parece que la constancia y el trabajo que han desarrollado es de reconocerse, y de verdad lo aprecio mucho, y me parece que es un aporte importante a las discusiones que tienen que desarrollarse en el alma de nuestra universidad. Voy a sumarme entonces para agradecerles a ustedes, mujeres, jóvenes, estudiantes de una universidad pública y autónoma, que se han puesto en disposición. Al principio solamente Valentina y Valeria, que les dije, chicas, ustedes se aventurarían a hacer un programa de radio, y ellas, ok, vamos, intentémoslo. Y luego se fueron sumando las demás, y qué oportunidad, ¿verdad? Y yo cómo he aprendido de lo que significa trabajar con ustedes y de plantear las ideas y los debates, y cómo me he sentido de feliz y honrada de que ustedes se apunten a la conversación y al debate de diferentes temas. Desde que definimos la agenda, quién es la persona invitada, y desarrollamos las temáticas, todos los programas han sido distintos, todos los programas hemos tenido en todos los sabores y colores, ¿verdad? Programas en los que nosotros salimos y dijimos, ay, que salió espectacular, y otros que uno dice, Dios mío, ese ojalá que se borre, ¿verdad? Pero nos ha ido en términos generales muy bien, y yo les agradezco muchísimo que se hayan apuntado, que sean mujeres que tienen la valentía de acercarse a un micrófono, y aunque no son sociólogas, ni aunque le entran a los debates desde la lógica más interdisciplinaria, y desde el compromiso con lectura previa y preparación. Entonces yo les agradezco muchísimo su compromiso, su disciplina, su interés, su disposición política para participar como mujeres jóvenes. Les agradezco muchísimo. Qué fuerza en el de estos espacios. Bueno, y para adentrarnos en la temática, hay que presentar, por supuesto, a nuestra invitada especial del día de hoy, que contamos con doña Yadira Calvo, que es filóloga feminista costarricense, licenciada en literatura y ciencias del lenguaje, fue docente de Estudios Generales,
Y además obtuvo en el año 2020 un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional. ¿Cómo está, doña Yadira? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Valeria. Qué placer de verdad tenerla esta tarde hoy aquí con nosotras. Bueno, ya habíamos tenido la posibilidad de compartir Sí, claro. en la presentación justamente de este libro que acaba de sacar doña Yadira, que se llama Entre el tintero y los pucheros, perdón, que también vamos a comentar un poquito a lo largo de la entrevista del día de hoy, que yo estoy emocionadísima y estoy súper ilusionada con el espacio que vamos a tener hoy por poder conversar un poquito más a fondo de quizás detallitos que están ahí dentro del libro que igual las personas que nos escuchan, que quisieran adquirirlo, súper recomendado, porque de verdad facilita una discusión, un debate bastante provechoso. Entonces yo voy a empezar con la primera pregunta, un poco en la línea de la misma discusión que se tiene en el libro, doña Yadira, con respecto a, pues, a la manera en la que se ha invisibilizado históricamente los aportes de las mujeres en diferentes áreas. El libro trata mucho literatura, pero también se habla de música, se habla de artes. ¿Qué papel juega la representatividad en esos términos? Vamos a ver qué papel, qué importancia, qué rol tiene el que no veamos las mujeres en la historia, figuras femeninas que hayan liderado o que aparezcan. A veces hay ámbitos en los que casi que del todo no existían mujeres, pareciera. ¿Qué papel juega eso en el desarrollo actual de las mujeres? Claro, eso es muy importante. Hay que pensar, por ejemplo, que esto que estamos haciendo aquí, la palabra pública, les estaba vedada a las mujeres. Las mujeres solo podían hablar en privado. Y las primeras mujeres, por ejemplo, Sarah Grimke, una norteamericana que luchó contra la esclavitud y por la libertad de las mujeres, la sancionaban, la censuraban, la perseguían por dar discursos públicos. El discurso público era una de las cosas de edad. ¿Y qué importancia tiene el discurso público? El discurso público es político. Y entonces alejar a las mujeres del discurso público es alejarlas también de la vida política. Cuando no tenemos acceso a ciertos cargos, tenemos muy poca posibilidad también de actuar sobre la sociedad. Ahora, la pregunta en concreto, me decías la importancia de las mujeres. La importancia es que para hacer cosas en la vida es muy útil lo que se llama la emulación, que no es lo mismo que imitación. Emular es, yo tengo una figura que creo que es una figura importante y me gustaría hacer algo como ella, no ser ella, no ser como ella, hacer algo parecido a lo que ella hizo en algún otro ámbito de la cultura. Cuando se ha ocultado los nombres de las mujeres, y pensemos que son muchas, las mujeres hemos tenido poca posibilidad de emulación. Pocas figuras representativas, pocas figuras importantes. Y cuando vas estudiando estos asuntos te vas dando cuenta de cómo la silenciaron. Es algo terrible. Pienso, por ejemplo, lo que pasa con la hermana de Mozart, Nanel. Esta muchacha iba con Mozart a los conciertos cuando eran niños, el padre los llevaba a los dos, pero una concepción de mujer determinada por el patriarcado, hace que cuando ella tiene 14 años la aparten de los conciertos. Ella se tiene que quedar en la casa y además ella se tiene que casar, porque la vida de las mujeres no tenía ninguna funcionalidad fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio suponía la única función importante de una mujer en el mundo, que era la procreación. Las mujeres estaban para procrear. Y procrear tenía cosas paralelas, adheridas ahí, como era el servicio al marido, el servicio a los hijos, el servicio a los demás. Y había unas virtudes específicas para las mujeres que eran terribles, porque, por ejemplo, el autosacrificio, la abnegación. Entonces, esto significaba que yo podía solo vivir vicariamente un interés. ¿Qué significaba eso? Impulsando a mi marido, impulsando a mi hijo varón. Y así yo me realizaba. Yo hubiera querido ser cantante, bueno, impulso a mi hijo.
hubiera querido ser abogada, impulsó a mi marido para que lo haga. De hecho, por ejemplo, Madame Bovary es una mujer, esta novela es interesantísima porque es una mujer que ella quiere realizarse a través de su marido y su marido no da la talla. Esto la lleva a una búsqueda incesante por otros lados que viene a ser el fracaso para el matrimonio y para ella. Entonces, sí es muy importante tener mujeres, nombres de mujeres, que se investigue, que se busque, que no se siga diciendo que es que las mujeres no han colaborado con la cultura, es que las colaboraciones de las mujeres no están registradas en la cultura y eso es algo muy diferente. Yo tengo una pregunta que eso me nace a partir del libro y creo que puede generar discusión y no creo que necesariamente tengamos una respuesta de sí, no, y tiene que ver con específicamente ya en el ámbito de la literatura, qué tanto tienen género las palabras, y qué tanto tienen género las letras, qué tanto tiene género un escrito, porque es un poco la discusión que se desarrolla en el libro, de que, bueno, de que es que este texto no pudo haber sido escrito por una mujer. Porque no era muy bueno, porque las cualidades del texto no podían haber sido escritas por una mujer. Pero me parece que genera discusión porque parte también de lo que se planteaba tenía que ver con la descripción, por ejemplo, de detalles de actividades feminizadas. Sí. Entonces es un poco la lógica, como, ok, pero es que estas actividades feminizadas tampoco pudieron haber sido escritas por un hombre. Entonces yo creo que el debate ahí es interesante de qué tanto tienen género las palabras o las letras y quisiera saber qué opina usted, doña Yadira. Vea, mucho tiempo las mujeres escribían sus libros de forma anónima, porque si aparecía un nombre de mujer en la portada, era muy posible que el libro no tuviera compradores y por lo tanto era una pérdida para las editoriales. Entonces, otras veces las mujeres acudían a nombres neutros, como hicieron las hermanas Bronte, que se pusieron nombres que igual pueden ser de hombre o de mujer. Entonces, en esos casos se generó la duda, por ejemplo, en obras que decían, bueno, pero es que habla mucho de cortinas y las cortinas es cosa de mujeres. Sí, pero también puede ser cosa de tapiceros. Y por lo tanto, la duda estaba en si estas actividades, estas cosas que aparecían en la novela, eran actividad masculina o eran actividad femenina. Y eso sembraba la duda, porque la otra duda era la calidad. Si esto está muy bien escrito, tiene que haber sido escrito por un hombre. Porque al tenerse una conceptualización de las mujeres como inferiores mentales, eran además inferiores físicas y eran además inferiores morales. Entonces, una cosa muy superior no podía ser aceptable que fuera hecho de mujer, escrito de mujer. Y con eso se enfrentaron las mujeres durante siglos. Entonces, claro que tiene género y sobre todo tiene sexo. Cuando una obra se estima que es masculina, se estima que es superior. De hecho, por ejemplo, en alguna de estas autoras, la crítica decía, bueno, es muy buena y sí puede ser una mujer, pero si es una mujer, no vale la pena leerle porque es una descarada. Es una descarada porque los planteamientos morales no calzaban con la moral exigida a las mujeres. Y por lo tanto la descalificación iba por todos lados, iba no solo por la no aceptación de la capacidad intelectual de las mujeres, sino por la censura moral a lo que las mujeres pudieran decir. A eso no se enfrentaban los hombres. Y luego tenemos, pero no sé si es para luego otro tema, el lenguaje mismo. La lucha con el lenguaje, con la masculinización del lenguaje. Porque tal vez de eso podemos hablar poco después para no hacer muy largas mis intervenciones. Claro, bueno, de hecho ahora que lo menciona, este es uno de los temas que nos gustaría tocar porque como estamos notando, el patriarcado está presente en todo ámbito de la vida y es sumamente interesante y a la vez triste ver cómo esto impacta lo que es la literatura, que es un mundo muy rico al que en realidad se le ha invisibilizado un poco lo que es ser mujer. Así que quisiéramos preguntarle
¿qué es el patriarcado en el ámbito de la literatura? ¿Y por qué es importante investigar y hablar sobre esto? Sí, bueno, lo que pasa es que definirlo en el ámbito de la literatura es como definirlo en el ámbito de la vida, porque el patriarcado nos afecta y nos sigue afectando a todas. ¿Y qué significa el patriarcado? El patriarcado tiene una vertiente que es, por ejemplo, el androcentrismo. El hombre es la figura central y él es la medida de todas las cosas. Cuando la filosofía griega decían el hombre es la medida de todas las cosas, no estamos seguros de que quisiera referirse al ser humano, porque en realidad la medida de todas las cosas ha sido el varón. La otra vertiente es el sexismo, que es derivado de lo mismo, un ataque a las mujeres, una infravaloración permanente de las mujeres. Y eso se ve en la literatura, por ejemplo, en las obras masculinas eso está presente en muchísimas obras. La sobrevaloración de lo masculino, por ejemplo, cuando se dice que el pene es uno de los elementos importantes de un escritor, el escroto, hay unos, o de un pintor, yo pinto con el escroto, decía un pintor, y otros decían, bueno, el pene es lo que nos da la fuerza vital, el talento para escribir, por lo tanto, las mujeres serían como la página escrita, no la escritora. Y en ese sentido hay mucha. Fuerte, ¿eh? Sí, sí. Fuertísima, sí, Sí. En todos los sentidos, sí. Terrible. Terrible. Que las mujeres seamos la página escrita, o sea, no sé, penetrada, conquistada. Incluso desde un enfoque de colonialidad. Absolutamente colonial, sí, completamente terrible. Sí. Sí, porque las mujeres son conceptuadas como el elemento pasivo, ¿verdad? El elemento pasivo es el que recibe, no el que da. Y con eso se han enfrentado a las mujeres. Y luego está la permanente descalificación. Usted ve, por ejemplo, en las antologías predominan los nombres masculinos y a veces ni siquiera predominan, a veces solo exclusivamente hay nombres masculinos. La historia literaria, como la historia de la ciencia, como la historia de la música, la historia de las artes y cualquier historia es historia de hombres. Cuando yo hacía mis cursos de filología en la universidad, 3 años de literatura española, yo no recuerdo que hayamos hablado de ninguna mujer en los 3 años. Los libros de texto que usábamos no las incluían. En literatura costarricense recibíamos también otros 3 o 4 años. No había mujeres en la literatura costarricense. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la autoestima de las mujeres? Eso ya lo habían denunciado algunas mujeres. Cuando ustedes saben la gran lucha que tuvieron que dar las mujeres por asistir a las universidades. La universidad estaba vedada absolutamente para las mujeres. Luego tenían que se insistían mucho, unas fueron con traje masculino para disimular que eran mujeres, otras tenían que pedir un permiso especial al rey, al gobernador, para que las dejaran ir. Y entonces empezaron a dejarlas ir, pero no a darles título, o sea, iban en calidad de oyentes. Porque se entendía que una mujer no iba a ejercer nunca, iba a ser ama de casa. Es la única cosa que tenía, la única actividad que la sociedad tenía planeada para las mujeres era la de ama de casa. No había ninguna otra. Y entonces cuando las mujeres aprendían música o algún dibujo, pintura, les llamaban saberes de adorno, porque no estaban destinados a ejecutar una obra, sino que era tocar un poquito el piano cuando llegaba la visita, pintar algún dibujito, no estaba pensado nada serio para ellas en ese sentido. Entonces las mujeres empezaron a pedir que les dieran títulos. Luego les daban títulos y no las dejaban ejercer. Entonces empezaron a pedir ir a los cursos que iban los hombres, pero los cursos generales que recibían las mujeres, lo que se encontraban era con nombres masculinos y muchas empezaron a ver que esto afectaba su autoestima. No estaban en la ciencia, no estaban en la historia, no estaban en el arte. ¿Quiénes eran ellas? O sea, eran seres disminuidos y empezaron a pedir que hicieran facultades para mujeres. Empezaron a hacer facultades y universidades para mujeres, pero entonces
el saber para las mujeres era un saber inferior. No era lo auténtico, no era lo grande, no era lo importante. Les enseñaban cositas, como por decirlo así. Y esa es una lucha espantosa. Tener las posibilidades que tienen ustedes, que tenemos nosotras, de haber hecho una carrera y de ejercer, es una tarea que se la debemos, es ¿qué les digo? Es algo que se lo debemos a nuestras antepasadas, a aquellas mujeres que lucharon sin ninguna posibilidad de poder ejercer, de hacer algo. Incluso muchas claudicaban y tenían la carrera y ya después resulta que la presión social para que se dedicaran a las labores domésticas era tan grande, tan grande, tan grande, que terminaban claudicando y lo dejaban ahí. Por eso yo cuando veo mujeres jóvenes que dicen, no, pero feminismo, ¿qué va el feminismo? Eso es una estupidez, las feministas son unas tipas amargadas, como nos dicen que somos unas tipas amargadas, solteronas, y no sé cuánto. Resulta que son desconocedoras de la historia, y para una mujer es muy importante conocer su propia historia, valorar qué es la historia de las mujeres. Incluso debía haber cursos en las universidades. Tal vez no es exactamente de historia de las mujeres, de historia de las luchas de las mujeres por convertirse en seres válidos en la sociedad. Ya para generales en la sección de sociología tenemos un repertorio que va a salir en los próximos semestres que tiene que ver justamente con feminismos y transformaciones sociales. Fenomenal. Cómo desde el feminismo se han dado transformaciones muy importantes, y cómo no, el feminismo no es uno, sino que son varios, y hay muchas lecturas y muchos debates, pero justo es, digamos, a partir de la identificación de esto que autoras como usted ya habían levantado, ahora nosotras en la academia decimos, es el momento de dar el paso justamente para dar un curso donde la gente pueda identificar qué significa el feminismo, qué significan los feminismos y qué transformaciones importantes que ahora las vemos como naturales, que es parte de lo que el patriarcado intenta hacer, ¿verdad? Como si eso siempre ha sido así, ¿verdad? Y no, son derechos que se han alcanzado y espacios que se han conquistado con fuerza de mujeres que han, desde una autoestima y un, digamos, ahora podríamos llamar un empoderamiento muy distinto a lo que el canon nos permite, se lo han planteado. Y yo no sé si me puedo sumar aquí con una pregunta, porque siempre digo que no voy a hablar, pero me va pareciendo tan interesante la conversación que siempre al final me sumo. Y creo que todas estas mujeres no solo han tenido, digamos, una fuerza en autoestima, sino que han logrado, y aquí, digamos, de nuevo, la gran oportunidad de la Escuela de Estudios Generales, ubicarse de otros lugares epistemológicos. Han tenido la capacidad de pensar desde otro lugar. En el sistema de conocimiento y ciencia en el que establece el patriarcado, ahí no hay oportunidad para que las mujeres podamos participar ni podamos hacer ninguna transformación. Tenemos que buscar otros lugares epistemológicos. Y creo que desde el esfuerzo que usted hace con el texto de entre los tinteros y los pucheros, entre el tintero y los pucheros, justamente está ese esfuerzo de buscar nuevos lugares epistemológicos desde donde ver. Sí, y hay una cosa, yo creo que revisar la cultura, releer a los grandes, a los concebidos como grandes es importante. Yo cuando estudiaba educación, estudiábamos a Juan Jacobo Rousseau como el gran fundador de la educación, pero no leíamos la obra, es que nos contaban. Cuando vas y lees la obra te quedas espantada. Todo lo que él dedica a la educación de la mujer es la cosa más infame que puede existir. Él tiene a el Emilio y Sofía, que son como la pareja humana. Sofía tiene que vivir su vida en función de Emilio. La función de Sofía es servirle a él, es cuidarlo, es agradarle. La ética de la feminidad es esa ética del agrado. Entonces te das cuenta de una cara que no te contaron, porque sí, cuando estás estudiante te cuentan esa parte, te empiezas a hacer preguntas y es bueno, pero estos señores tan grandes, ¿cómo la mente se les nubla cuando se refieren a las mujeres? Porque están defendiendo intereses patriarcales.
Y por ejemplo, en el contrato social, él habla de la libertad como un bien humano, pero presume que la libertad de las mujeres no es posible, entonces no es un bien humano, es un bien viril. Y hay que entrar en ese lenguaje. Estudias a Nietzsche, por ejemplo, y no te dicen las cosas que Nietzsche dijo de las mujeres. A Schopenhauer no te dicen las cosas que dijo de las mujeres. A Kant no te dicen las cosas que dijo de las mujeres. Y entonces estamos hablando de grandes hombres que nos difamaron. La difamación ha sido presente a lo largo de toda la cultura. O sea, toda la cultura ha sido un constante difamar a las mujeres. Cuando nos hablan de ellos, no debían darnos solo esa cara de la gran contribución, el gran filósofo, el gran científico. Qué hombre era, qué varón era, qué hombre era, ese gran filósofo, el gran misógino. Exactamente, el gran misógino. Y a la mujer, para las mujeres es muy útil averiguar eso. Saber cómo pensaban, qué pensaban al respecto, porque resulta que estos señores tenían los pies de barro. Y luego viene gente que me parece espantosa, como Vargas Llosa, en su planteamiento. Será un gran novelista, pero es también un misógino, que dice que las mujeres, las feministas, están acabando con la literatura. ¿Por qué están acabando con la literatura? Porque las feministas son capaces de decir que, por ejemplo, García Márquez escribió un libro espantoso que se llama aquella de las putas tristes, donde hay un señor mayor que paga los servicios de una niña que se la llevan narcotizada para poder abusar de ella. Y eso lo escribe el gran señor que se ganó un Nobel. Pero yo creo que el gran señor que se gana un Nobel también tiene una responsabilidad moral con la sociedad. Porque vive, por ejemplo, Colombia, que es una sociedad de tanta violencia, América Latina, donde las mujeres son tan abusadas, y nos pone un gran señor que se ha ganado un Nobel, hablando de, o sea, poniéndonos como una historia pasable, bien, un señor anciano que paga los servicios de una chiquita de 12 años, narcotizada para que ella no se dé cuenta de lo que le están haciendo. Esto es posible. Pero entonces las mujeres denunciamos eso y Vargas Llosa dice que estamos arruinando la literatura, estamos acabando con la literatura. Yo creo que estamos acabando con los prejuicios y las formas patriarcales en que algunos literatos ven a las mujeres. Y yo creo que eso es legítimo, precisamente es legítimo acabar con eso. Yo voy a sacarla del estadio, porque es que este comentario que acaba de hacer doña Yadira, como de que exista esta percepción de que las mujeres están acabando con la literatura por ejemplo, visibilizar estas situaciones o estos escenarios que a veces se plasman, por ejemplo, en libros o en películas, no sé, pensé también como en Lolita, digamos, este tipo de novelas. Sí. O sea, me llamó la atención porque voy a traérmelo, y por eso digo que la voy a sacar del estadio, porque me lo voy a traer algo moderno. Pensé en la reacción que tuvieron muchos hombres con Barbie. Sí. Cierto, sí. Ahora que salió la película de Barbie, que es una película que busca visibilizar y de alguna manera casi que hacer mofa del patriarcado, sí, y claro, de hacer de una forma caricaturesca casi, digamos, y chistosa las dinámicas patriarcales, salen un montón de hombres ofendidísimos diciendo que es que nos estamos burlando de los hombres, que es que los minimizamos, que es que... Pero bueno, qué interesante que cuando más bien es en un escrito o en una novela o en una obra de un hombre se denigra a una mujer, no, pero es que ahí es arte. Sí, es arte, es literatura. Y estamos limitando el arte si lo señalamos y si lo criticamos. Pero cuando, por otro lado, una directora plantea una película en donde se señala o se hace mofa de ese tipo de dinámicas, no, es que nos estamos burlando de los hombres. Exacto. Y ahí yo voy a meter la cuchara porque a Barbie se le dijo una película feminista. Se dijo que era una película feminista y la directora, ni los creadores, ni los productores en ningún momento dijo que era feminista. Entonces, ahí también, doña Yaira, usted también en la presentación del libro dice, ¿cuál es el futuro de la imprenta feminista? Entonces, ahí me surge a mí la pregunta y me surge con lo que dijo Valeria, ¿qué se establece como feminista? Porque el arte, se puede decir, como dicen los hombres, es muy subjetivo. Entonces, ¿qué define a esta película como feminista? ¿Qué define un escrito como feminista?
Yo en realidad no sé. Yo en realidad no sé. Hay una escritora que dice que nos llaman feministas cuando queremos ser algo más que un felpudo. Yo creo que sí, que sencillamente si te valoras como mujer, si crees que las mujeres merecen ser tratadas con igual deferencia que los hombres en situaciones parecidas y que ganar lo mismo, que, en fin, yo creo que eso es feminismo. Hay unas que reclaman, dice, si las mujeres somos la mitad de la tierra, las mujeres nos merecemos la mitad de todo. Entonces, la mitad de todo, excepto con los derechos, no todos, por supuesto, paralelos para todos, pero la mitad de todo. Y yo creo que es una forma lógica de pensar. He visto que hay mucha gente que se opone a las cuotas políticas, por ejemplo. Y, es que las cuotas no, porque eso es ¿cómo se llama? Esto es discriminatorio para los hombres. El que tiene que ir es el mejor. Tienen que ir los mejores siempre. La meritocracia y todo eso, que son estas cosas que nos dicen. Pero la sociedad se rige casi en todo por un sistema de cuotas tácitas. Nunca se dicen. Por ejemplo, en todos los premios, las mujeres nunca tienen una cuota fija. Jamás superan el 30%. Jamás superan el 30%. Entonces, sí hay cuotas. Sí hay cuotas, lo que pasa es que no se dicen, están silenciadas. Cuando queremos hacer cuotas explícitas en sentido contrario, entonces sí se nos critica. Y entonces se asume que la gente llega a los grandes puestos porque es muy inteligente y muy esforzada, pero no toman en cuenta con que las mujeres y los hombres partimos de una base diferente para adquirir lo que adquiramos en la vida. Porque en el mismo hogar no somos iguales, ni se nos trata iguales, ni se nos educa de manera igual. Por lo menos en mi época no era así. Me imagino que Nicole tampoco. Sí, yo todavía tuve comentarios en mi casa, claro. Y a pesar de que yo amé a mi papá muchísimo, también comentarios que usted no tiene por qué discutirle a un hombre. Sí. Nunca se tutee con un hombre, no puede estar en lugares donde solo hayan hombres, ¿verdad? Es decir, entonces, sí, todavía siguen existiendo... Sí. Bueno, en mi época, y yo no sé la época de ustedes. Eso no ha acabado, sí. Definitivamente eso todavía está marcado. Más que todo, es que no pueden ser amigos. Sí, tal vez se trata de forma diferente, ya no es tan directo, porque, ¿verdad? La opinión ahora está muy enfocada en este asunto, pero sigue existiendo. Es que el patriarcado es proteico, él cambia las formas y sigue haciendo lo mismo. Eso es parte... Esto que nos decían cuando éramos niños, que su hermano le defienda si alguien, pero tal vez mi hermano tenía 6 años y yo 10, claro, y él tenía que defenderme. Y en las películas se ve mucho, yo veo mucho cine, en las noches me gusta ver películas. Y una de las cosas que el papá se va y le dice al chiquito pequeño, bueno, usted cuide de su mamá, usted ahora es el hombre de la casa. Eso del hombre de la casa es como una sobredimensión de lo masculino, es muy importante ser el hombre de la casa. ¿Por qué? Porque es el primer núcleo de poder que tienen los hombres, el hogar. Ese es el primer núcleo de poder. Y de ahí en adelante ya siguen. Entonces, a partir de ahí, las mujeres vamos con una desventaja inicial. Nos han educado para obedecer, nos han educado para tener miedo. No vaya sola. No vaya sola. Miren, esa falda tan corta, no, porque la van a tocar. Bueno, ¿y por qué nadie le dice a los hombres que no tienen que tocar a una mujer que no quiere que la toque? Sí. O sea, si quiero, fenomenal, pero si no quiero, o sea, si es un desconocido, ¿por qué me tiene que tocar? ¿Por qué no educan a los hombres moralmente en ese sentido? Bueno, el dicho de cuiden a sus gallinas porque mi gallo anda suelto, sí, ¿verdad? Entonces ya con eso, ya. Ya, ahí quedó. Yo, de hecho, porque antes justamente doña Yadira dijo una frase que yo la apunté inmediatamente porque yo dije, yo esto no lo puedo dejar pasar, a mí no se me puede olvidar. Y ahora acaba de recalcarlo, digamos, como que para mí responde a la misma idea. Y la frase fue que la ética de la feminidad es el agrado. Sí. Y está clarísima. No, terrible. Está, no, o sea, por supuesto, está terrible, pero está clarísima. Sí. La ética de la feminidad es el agrado. Sí. Entonces, si yo no agrado con
con maquillaje, a pesar de que me guste andar maquillada, no me tengo que quitar el maquillaje, porque Sí. es que me van a criticar porque ando maquillada y tengo que agradar, y me van a criticar por la nagua, entonces mejor me cambio la nagua porque me van a señalar por la nagua, y el montón de comportamientos, y si soy muy escandalosa, me van a criticar por escandalosa, entonces como tengo que agradar, mejor no soy escandalosa, Sí. mejor perfil bajo, mejor pasar desapercibidas, porque así no desagrado. Sí. Y ese agrado es enfocado al hombre. Por supuesto, Obviamente, no se ríe a carcajadas. Es muy indecente una mujer que se ríe a carcajadas. Estas Ajá. cosas las hemos oído, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí. No sea muy vistosa. Es muy feo una mujer que sea muy vistosa. O sea, vivimos como cercada, yo lo decía en mi primer libro, que con carteles de no se puede. No se puede esto, no se puede lo otro, no se puede tal. Y toda la virtud femenina es una virtud de la restricción. No es de realización, es de restricción. Usted cállese, usted recójase, usted guarde silencio. El silencio es muy importante. De hecho, los latinos tenían una diosa para el silencio que se llamaba Tácita Muda. ¿En serio? Sí, Tácita Muda. Así. Hay una cosa que incluso hasta te cuestionan el amor, en el sentido de a las chiquitas peleonas nadie las va a querer. Así. ¿Verdad? Entonces ya llega un punto en que ya no solamente no me van a aceptar, sino es que no me van a querer, ya del Y todo, al revés, ¿verdad? si la molestan y si pelean con usted es porque les gusta. No, sí, también, rarísimo. No solo chiquitas peleonas, si vos sos muy contestona. Muy contestona. A mí mi papá me decía que yo no me iba a casar, que yo no iba a encontrar quien me quisiera, cosas así. Como todas queremos ser amadas, y ¿verdad? Entonces es como una amenaza un poco fregada que te la digan cuando eres joven, porque es una manera de coartarte. Ay, no, mejor no digo esto. ¿Qué nos decían? ¿Sabes qué nos decían cuando yo estaba en el colegio? Nos decían otras compañeras. A mí, sobre todo, me estaban llamando siempre la atención. Yo leo desde muy niña y siempre me ha gustado leer. Y entonces, cuando algún compañero decía una tontada, yo me sentía con derecho a decirle, pero eso no es así. Y me decían las compañeras, no le digas a un hombre, no hay que decirle que no es así. No hay que corregir a los hombres. Decirlo. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo es que Yadira Calvo se hace feminista cuando el contexto apuntaba hacia la restricción, hacia el agrado, en que se hace feminista porque lee, se hace feminista porque emula, se hace feminista? ¿Cómo llega a ser feminista? No, por lo mismo. Y por lo mismo que creo que todas ustedes son feministas, porque nos da mucha rabia vivir sometidas a todo eso, porque nos da mucha rabia. Y sobre todo, bueno, leer es un elemento importante, porque cuando lees te das cuenta de todas las barbaridades que se dicen de las mujeres, y te das cuenta de que eso viene siglo tras siglo, que lo dijo Aristóteles, que lo dijo Platón. Ustedes saben que Platón decía que los hombres que se comportaban mal reencarnaban en mujeres, y las mujeres que reencarnaban mal, que se portaban mal, reencarnaban en animales. Esto está en los diálogos de Platón. Aristóteles dice que las mujeres nacen de un germen que se dañó. O sea, la tendencia a la naturaleza es a la perfección, y por lo tanto la tendencia a la naturaleza es a crear figuras viriles. Cuando nace una mujer es porque se arruinó. Eso no era la tendencia, pero eso lo replica Santo Tomás de Aquino también. O sea, eso pasa a la Iglesia Católica, lo dicen los escolásticos. Por lo tanto, tiene una fuerza enorme, porque no se quedó como un señor allá que escribía en el siglo II. No, es que lo actualizó y lo potencializó la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica sigue con esos prejuicios y esos mandatos. Es muy difícil luchar contra algo que se estima fe. Y qué interesante cómo, de verdad, después de haber sido algo tan arraigado en las personas y en la cultura y en el día a día, de un pronto para otro se nos hace ver como que ya pasó, como que ya, como que ya se terminó. Y yo he hablado, digamos, con personas que dicen como, bueno, pero ya eso ya pasó, ya ahora ustedes más bien quieren quitarle todo, quieren quitarle todos los espacios a los hombres, y son todas unas misándricas y odian todas a los hombres. Es una cosa muy interesante porque genuinamente el patriarcado logra camuflarse de cierta manera, que uno escucha esto y dice, bueno, esto ya no pasa, pero de verdad ya no pasa.
Creo que uno de los lugares donde se camufla muy bien, y creo que usted lo señaló y tal vez podría profundizar al respecto, es el lenguaje, Sí. ¿verdad? Se camufla en el hogar, se camufla en el lenguaje, se camufla en el sistema de justicia. Es como espacios muy importantes que el patriarcado no va a soltar. No, el patriarcado no está dispuesto a soltar. Y ahí tenemos, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua. Por ejemplo. Y en Francia también, donde se nos dice que no, porque el masculino nos representa a todos. Esa idea de que el masculino, ya como género gramatical, de que el masculino es genérico y nos representa a todos, viene de la misma idea de que el macho es la humanidad. Por eso nos representa a todos, claro, viene de ahí. Y nos cuesta mucho, vean, sí, escribir, y ustedes lo saben, ya escribir en sí mismo es una lucha contra el lenguaje. Escribir con conciencia de mujeres es una lucha mayor, porque hay que luchar contra una forma de lenguaje que nos oculta, que no estamos presentes en él, y por lo tanto las mujeres no solo no estamos presentes en la historia, la forma del masculino para describir los hechos también nos oculta. Y ahí está un ocultamiento que se está dando desde el lenguaje, defendido por los académicos de la lengua y defendidos por mucha gente que dicen que eso es lenguaje inclusivo, pero eso es estupidez, un poco viejas locas en lenguaje. Y hay mujeres, Claro. hay mujeres diciendo eso. Eso era una pregunta que yo quería hacer, que es el enfoque o el poder que tiene el patriarcado sobre las mismas mujeres. En la presentación del libro usted dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, que fue las asimetrías dentro del género. Sí. Que no solo hay diferencias, o no solo nosotras vemos las diferencias con los hombres, sino entre nosotras. Sí. Y ahora lo hablábamos con Valeria, y Valeria nos planteó más bien la pregunta de cómo, y con lo que decía ella, de que vemos el patriarcado como algo viejo, pero no es viejo, está aquí. Está presente. Es actual. Sí. Entonces, ¿cómo el patriarcado afecta todavía, por ejemplo, a las niñas? Sí. Que decía Valeria, muchas niñas crecen así y muchas niñas tienen, y mujeres, yo he hablado con compañeras mías que tienen esa misma percepción de que no existe, de que, ay, eso es, qué papel el suyo, eso me parece estúpido. ¿Cómo afecta el patriarcado también a las mujeres? Sí, sí, y además convenciendo a mucha gente de que ser feminista es odiar a los hombres, que defender nuestros derechos es atentar contra los derechos de los hombres, porque es una manera de distorsionar la realidad, y la mayor parte de la gente no piensa tanto. Entonces se dejan llevar por eslóganes y por formas así de pensamiento como conciso y rápido, y la cosa es que uno tiene que vivir haciendo cavilaciones, someter a escrutinio todo lo que escucha, porque a veces en cosas que parecen, qué bien, eso, mira, esa política para las mujeres, no, pues eso no. Cuando aquí un banco sacó la tarjeta rosa, por ejemplo, un banco sacó la tarjeta rosa, sí, como qué bien, el banco que piensa en las mujeres, pero ¿qué es eso de la tarjeta rosa? O sea, ¿por qué nos siguen mandando estos estereotipos del rosa y el azul, que estaba ya, digamos, que creíamos que ya había pasado? ¿Y qué significa eso? ¿Que es cualquier tontería? No es cualquier tontería. No es cualquier tontería, porque son asociaciones que se hacen permanentes, y lo rosa lo delicado y lo dulce y lo suave y todo eso. Entonces están fortaleciendo los estereotipos sexuales. Sí, y bueno, y es que con estas formas nos siguen excluyendo, porque Claro. el hecho de que tengan que decirlo, es que esto es para mujeres, de una vez te está diciendo que no te está incluyendo en la sociedad de hombres, porque no sos vista como un ser humano igual a los hombres, porque si lo fueras no habría necesidad de crear un espacio para vos, porque ya sos parte de ese espacio que existe. Y sobre todo en un banco. O sea, en un banco vas porque es tu plata. Y es tu plata, no te están dando nada, es tu dinero, y tal vez gano mucho más que muchos hombres que están ahí. ¿Por qué esa diferenciación innecesaria, absolutamente innecesaria? No sé, yo creo que hay mucho que pensar en esta sociedad. Pero esos estereotipos uno dice, ay, bueno, sí, fue un problema de marketing y listo, ¿verdad? Sin embargo, esos estereotipos van mucho más allá, toman decisiones de crédito, toman decisiones en justicia. Por ejemplo, estábamos hablando ahora en el seminario participativo de Cuerpos y Territorios, invitamos a las abogadas de CEGIL, del Centro por la Justicia Internacional, con un caso específico, que es el caso de Elena Telles contra Costa Rica, que es una de las tías del PANI. Ella llegó también, por supuesto, como defensora
presente al curso y nos contaba cómo una, dentro, le voy a poner mis palabras, ¿verdad? Porque en realidad, digamos, si Lady lo estuviera explicando, la abogada Segil, quedarían muy impresionadas, pero lo voy a decir en mis palabras. Las tías del PANI, unas trabajan 12 horas y otras 8, pero las que trabajan 12 quedan con 12 más, que supuestamente tienen que estar, digamos, disponibles. Pero cuando te estás cuidando chiquitos, en la noche también, mentira que son 12 horas en que vos te vas a ver tele y el chiquito te desentendiste. Por supuesto que son 12 horas activas. Entonces, bueno, se presenta frente a los tribunales una acción donde se dice, vean, esto es explotación laboral y deberíamos de... Y analizando el sistema de justicia de Costa Rica, lo que responde es, bueno, las tías del PANI tienen una labor parecida a de las madres, y las madres tienen esta abnegación, y las madres son aquí, y las madres son allá, desde el sistema de justicia, lleno de la argumentación jurídica, llena de estereotipos. Entonces uno dice, ay, no, eso fue el problema de la tarjeta rosa fue un problema de marketing. No, es un problema de estereotipos que toma decisiones en juntas directivas y toma decisiones a nivel de jurisprudencia y justicia y demás. Y eso igual lo podemos llevar a salud también, como por ejemplo el derecho sobre los cuerpos de las mujeres. Es decir, empieza uno a revisar cómo el montón de estereotipos que uno pensaba que era en la conversación del café, en realidad toma decisiones en los lugares de más alta incidencia política. De nuevo, estamos hablando de política. Claro, fíjate, por ejemplo, cuando se ha planteado el salario del ama de casa. Ajá. De pronto, si es que bien, ¿verdad? Un salario para el ama de casa, ¿quién se lo va a pagar? El marido. Entonces vos sos su empleada, sos la sirvienta, te paga el marido. O sea, el Estado, entonces todo el mundo va a reclamar porque hay que pagarle a las amas de casa. ¿Por qué no piensan que la figura del ama de casa debe desaparecer? En realidad lo que pasa es que la figura del ama de casa debe desaparecer porque tiene que haber amas de casa. Eso es una figura ancestral. Y eso viene de tiempos inmemoriales, hay que borrarla, pero la gente se lleva las manos a la cabeza cuando decís que esa figura tiene que desaparecer. Está tan clavada que una vez había tenido un choque y llevo el carro a un taller. Entonces me pide los documentos y se lo doy y ahí dice que soy filóloga. Cuando me da el papel dice ama de casa. Le digo yo, no puede ser. Le digo yo le persona equivocada. No puede ser. Yo perdería la cabeza. Sí. Le digo yo, usted tiene mi cédula, ¿verdad? Dice que soy filóloga. Sí, bueno, no tiene importancia, dejémoslo así. Eso te hacen. O sea, es una fijación en qué tenés que ser. No importa lo que seas, yo te veo como. Él no me ve como una filóloga, él me ve como una señora ama de casa. Y eso tiene muchas implicaciones. O sea, no es que se desestime, ni que yo crea que serán las amas de casa, no. Es que, ¿por qué socialmente tiene que haber esa figura? Porque esa figura es la gran, digamos, el gran impedimento permanente, histórico, para que las mujeres hagan otras cosas. Es la frontera del control sobre el cuerpo de las mujeres y sobre el desarrollo económico de las mujeres. Si la figura ama de casa no existiera, no existe la unidad de control familia que tiene el patriarcado. Y ahí la estructura capitalista se desarticula. Claro, pero te dicen que estás atentando contra los valores del hogar. Ay, sí. A la familia tradicional. Sí, es que la familia tradicional no se les ocurre que no haya que otros tipos de familia, que no sea mamá, papá, perro y gato y chiquitos. No, es que las otras familias no les caben en la cabeza. No puede haber otros tipos de familia. La única familia que ellos tienen en la cabeza es esa. Y esa supone esa figura, irremediablemente esa figura, porque esa figura es la que alimenta, es la que nutre, y además es la que obedece y la que hace pasar las órdenes de un lado a otro. Es como decir, la rueda sobre la cultura, lo que la cultura va girando. Sí, ahí hay que empezar a pensar en la división sexual del trabajo, en la organización social del cuidado, dos elementos fundamentales que ya la economía feminista ha señalado desde hace rato, ¿verdad? Pero claro, se considera la economía alternativa, ¿verdad? Es como, bueno, estas que suponen, ¿verdad? Y siempre hay alguien que en el marco de la organización social del cuidado, la división sexual del trabajo, sugiere, ¿y por qué no le pagamos un salario a la mamá? Y entonces ahí es donde uno dice, ok, devolvámonos en la explicación, porque no nos entendimos a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ya
Se nos va a acabar el programa, muchachas. Bueno, Pero nos quedan 5 minutos, así que Tengo una última pregunta que me parece que es una buena pregunta de cierre y yo quisiera aprovechar de verdad la presencia de doña Yadira, que para mí tiene una lucidez increíble y que me parece que fue una discusión riquísima y tiene que ver con esto de la manera en la que ahorita el patriarcado se está camuflando y genuinamente, o sea, como entre más lo discutimos, yo siento que más nos va a costar con el paso del tiempo ver en dónde están esas dinámicas que al final de cuentas responden a la misma lógica misógina de identificar a la mujer como un ser inferior. ¿Cómo hacemos para verlas? O sea, ¿cómo usted, yo pienso que ya tiene mucho más tiempo que nosotras en esta lucha y ha tenido también la posibilidad de ver ese proceso más que nosotras? ¿Cómo hacemos para dentro del tiempo que tengamos que seguir en este pleito, ver en dónde sigue estando ese fantasma del patriarcado que se va metiendo debajo de las piedras, pero ahí sigue? ¿Cómo lo identificamos? yo pienso que lo que hay que hacer es practicar la filosofía de la sospecha. Hay que sospechar. De pronto alguien te trae una, así que qué maravilla esto. Bueno, ¿hasta dónde es maravilla? ¿Qué es lo que lo hace maravilla? ¿Y qué perdemos? Porque algo perdemos y algo ganan, ¿verdad? Entonces, creo que sospechar hasta de las buenas intenciones es una buena filosofía. sí, bueno, yo, hay aquí en el libro dice, bueno, voy a leer un pedacito porque después viene, yo como docente me pregunto, y así fue como, aunque las premisas y promesas ilustradas no alcanzaron para las mujeres más que las obras, al menos abrió el debate sobre por qué, cómo y para qué se le debía educar, y si es que se les debía educar, ¿verdad? Entonces, la educación, ¿cuáles son las pistas que yo desde la docencia, ellas desde estudiantes, yo desde estudiantes, ellas desde docentes, tenemos que empezar a repensar en la lógica educativa? Es decir, para nosotros no hubo ilustración, para nosotros No. lo que hubo fue sometimiento. Sí. Continuamos. Sí. Entonces, ¿qué toca? ¿Cuál es la gran tarea de la educación? Que ahora, por supuesto, en este contexto de un gobierno tan patriarcal como el que estamos, por supuesto que ni siquiera tenemos plan de educación, porque ¿para qué? Sí. Toca hablar de libertad, toca hablar de autonomía. Las mujeres necesitamos libertad y autonomía. Y la primera autonomía es la de nuestro cuerpo. No tienen los curas ni los legisladores que decirnos qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo porque es nuestro. Y si no tenemos nuestro cuerpo, no tenemos nada. Es el primer territorio, el más íntimo. Entonces, no dejemos, pienso yo, por lo menos luchemos para que no nos digan qué debemos hacer con nuestro cuerpo, cómo lo debemos tratar, por qué, por ejemplo, cuestionar por qué tenemos que poner nuestro cuerpo exclusivamente a servicio de la especie, si yo no quiero colaborar con la continuidad de la especie. ¿Verdad? Y esa es una decisión que tengo que tomar yo como mujer, porque es mi cuerpo. Claro, ahora nosotros nos reímos, pero en El Salvador no da tanta risa, Sí. No. ni en Honduras, ni en Nicaragua, ¿verdad? Es decir, y aquí, atentas, Sí. atentas, porque también van tras Se nuestro pierde. cuerpo. Se pierde fácil. Por ejemplo, si llegan los pentecostales, nuestro cuerpo está en peligro, nuestra autonomía está en peligro, o sea, es para ponerse a llorar. Ojalá que no lleguen. Vamos para vacaciones, hay que leer. Sí. ¿Qué leemos? Que leemos, yo pienso que la vida tenemos que disfrutar, no solo pensar y sufrir. Leamos cosas que nos encanten. Yo, por ejemplo, no sé, las buenas novelas me fascinan para pasar las vacaciones. Y como ahora tenemos Kindle y todas esas cosas, es muy fácil encontrar. Me encanta la novela histórica, por ejemplo, la novela histórica. ¿Cómo cuál? ¿Cuál sería una bonita? Ay, las de Ken Follett. Las de Ken Follett. Tiene unos personajes femeninos formidables. Ken Follett. Busquen. Nada más. Los pilares de la tierra, por ejemplo. Sí. ¿Por qué es importante leer?
Yo no sé si es importante para todo el mundo, para mí es importante. ¿Por qué? Porque leer, primero me relaja, depende de lo que lea, porque si lees una novela te manda a otro mundo, te sirve de escape, si lees un ensayo te sirve para pensar, meditar, reflexionar, si lees poesía te sirve como para rememorar tus grandes amores, tus primeros amores, y para sensibilizarte, y en fin, es que la lectura no tiene un fin único, la lectura es, pienso yo, primero recreo. Y el recreo puede ser recreo del alma, recreo del intelecto, recreo del sentimiento, en fin, hay muchas formas de recreo. Yo creo que la lectura viene a ser la primera puerta para la libertad y la autonomía. Sí, bueno, en cuanto o la segunda, o la tercera. No sé, yo creo que tal vez en cuanto es que yo quiero que la gente lea, porque sí, pienso que puede ser el antídoto frente a estos espacios sí, autoritarios en los que estamos. Sí, lea primero porque le gusta, porque le distrae, porque te hace mejor persona en muchas maneras, porque vivís otras vidas que no puedes vivir nunca en una sola. Lee por todo eso. Leer es fenomenal. Yo digo que si los jóvenes leyeran más, la gente joven, habría mucho menos gente metida en drogas. Bueno, por ejemplo. Bueno, esta ha sido una tarde maravillosa. Muchísimas gracias de verdad por haber venido a charlar con nosotros. Ya, bueno, nos quedamos sin tiempo. Así que sin más, gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo primer miércoles del próximo año. Buena suerte y feliz fin de año. Gracias, igual. Muchas gracias. Gracias, muchachas. Súper. Gran año. Nos vemos. Nos vemos. Acabas de escuchar Movimiento Girasol, una producción de la Escuela